parte dispositiva de este pleno es la aprobación del sí proceder del borrador que ya lo hemos hecho. El punto 2, los servicios municipales, especialmente la recogida de residuos domésticos, que presta la empresa FSC. Es una propuesta que el grupo, si se puede, que le doy la palabra. Bien, el documento que vamos a entregar, puede leerlo y con el pequeño añadido que tengo aquí, está referido a los servicios municipales, sobre los que hemos detectado irregularidades graves, vamos a entender, muy graves, vamos a entender. Eso pues, es una cuestión que vamos a tratar de aclararle aquí a la alcaldesa y a los demás asistentes. Tenemos algunas preguntas sobre los servicios municipales y por ello hemos convocado este pleno extraordinario. También queremos que se nos aclare si se van a tomar decisiones inmediatas, porque parece que deliberadamente se está dilatando en el tiempo la licitación de algún servicio y la complementación de personal que actualmente se incumple en otro. En el primero es la electricidad, y la pregunta es la siguiente. Recuerdan, nosotros sí lo recordamos, que eso quedó vacío porque hubo una reclamación y se quedó en volver a licitar. Y la pregunta es, ¿cómo se ha resuelto este servicio de mantenimiento? Y la segunda pregunta, ¿se ha preparado la nueva licitación? Esas son las dos preguntas que tenemos que hacer referente al servicio de electricidad pública del ayuntamiento. Vale. Eso yo le paso al señor secretario para que diga los motivos por los que no se ha preparado y que está en este momento. Está el pliego de condiciones particulares administrativas y el de prescripciones técnicas hecho, pero por exceso de tareas no he podido sacarlo a... De todas formas, no es un punto de orden del día. Sí, usted perdone, pero si usted no tiene lectura comprensiva, búsquesela. Yo le digo a usted de algunos servicios municipales. Este es uno y el otro es otro. Si usted quiere hacer otro orden del día, nos vamos y nos quedamos tranquilos asuntos. Y otra cosa más, le digo, usted está contratando servicios complementarios para lo que le da la gana. Entonces, si este tema lo va a dilatar más en el tiempo, no hace falta que se preocupe, ya están a media legislatura. Con otro añito más que lo dilaten, ya no tienen que hacer más trabajo. Y cuando usted me dice que este no es un punto de orden del día, es porque usted sabe que está incumpliendo. Y a mí no me vengan con historias ni con entresijos para salirse del tema, señora alcaldesa. Que aquí somos todos mayorcitos y sabemos lo que queremos. ¿Vale? Porque si usted la respuesta que me dice que esto no está en el orden del día, es que usted no se ha enterado de lo que le estamos preguntando. Me parece grave eso. Y aquí no estamos con juegos de niños. Bueno, la respuesta me la ha hecho el secretario. Gracias, señor secretario. Se supone que usted se gana los armazos de lo que cobra, efectivamente, los demás. Ahora la pregunta está hecha a la alcaldesa. La alcaldesa parece que no sabe nada de nada, no se entera. Y como no se entera, yo creo que es un fraude más que estamos pasando aquí en este ayuntamiento. La segunda, basura doméstica. Porque dice aquí sobre los servicios municipales. Y cuando ponemos el blog es plural. No le vamos a poner más que dos. Vale. Después de reiterados avisos para que se cumpla con lo establecido en las bases que se aprobaron para licitar el servicio mencionado, basura doméstica, hemos comprobado que no se ha hecho casi nada. Solamente algunos subterfugios y poco más. Bien. No entendemos con la alcaldesa, que es la responsable máxima de los servicios municipales, que no sé si lo sabe, si lo digo, en vez de solucionar el problema, cuestión que le corresponde plenamente, solo se ha preocupado de mandar una cartita firmada, porque ella parece que la firma le encanta, sobre todo cuando van los nombres de otros. Mira, a mí con esto no me intimida, señora alcaldesa, usted cumple con mi obligación y poco más. Un escrito firmado, fíjese usted, si ustedes incumplen la legalidad, que yo le pongo el escrito el 13 de junio del 2016, el 15 de junio le comunica a usted con nombre y apellido del concejal, cosa que tampoco tiene problemas porque el concejal tiene suficiente personalidad para asumir lo que dice. A mí no me mete usted miedo, ni de la empresa tampoco. Le dice que es que porque José Luis Fubero González le ha dicho que no se cumple el servicio. Usted no ha tratado de resolver el problema, sino de incriminar a la persona que está aquí o el grupo que está aquí para resolver los problemas de los ciudadanos. Ustedes les vendría bien tener un grupo monocolor, que no hubiera oposición, ustedes solos. Sería esto una maravilla. Sería esto una maravilla, señora alcaldesa. Y le dice usted
acusamos recibo de su escrito 15 de junio del presente, en el que nos da traslado del recibido por esa impresión remitido por el consejero José Luis Fumero González. Imagínense ustedes a dónde usted llega. Ya le digo, no me preocupa, yo asumo lo que hago, no tengo ningún problema, faltaría. Yo soy mayor de edad ya, jubilado, para más gente. O sea que tengo una experiencia un poquito alta en esto. Para su tranquilidad, dice el señor Miguel Ángel Castañeda Samper, gerente de Fomento de Construcción y Contrata, comentarle que no se ha producido deficiencia alguna que subsanar durante las semanas que venimos prestando el servicio. Excepto un hecho gravísimo. Eso no es verdad. Si se han producido incidencias. Le comento las incidencias que se han producido. Le digo una. Primero, ustedes están trabajando con un peón y un conductor. Una incidencia. Otra, el día 21 de septiembre y los 2 días siguientes no se prestó servicio porque el camión fue a pasar la ITV y no tenía camión de respuesta. Otra incidencia que se incumple. Otra. Tiene que tener usted un camión de sustitución según las bases. Usted no le ha seguido nada. Usted es feliz, dejando que las cosas pululen ahí y su piso. Muy bien, muy bien. No hay ningún problema. Bueno, esto en cuanto a él. Seguimos con el escrito, que es lo que vamos a presentar. No entendemos cómo la alcaldesa, en vez de solucionar el problema, cuestión que le corresponde realmente, solo se ha preocupado de mandar el texto de la reclamación hecha por el grupo municipal, si se puede, por medio de su correo, incluyendo nombre y apellido de él. Menos mal que no estamos en una situación de guerra. Podrían haber matado al mensajero y se acabó el caso. No entendemos que se manden datos del concejal, que tampoco es ilícito, ¿vale? Nosotros somos personas públicas y tenemos que asumir lo que decimos y lo que hacemos. Por lo tanto, no es que usted tenga miedo de que mande el nombre, pero que no era ese el caso. Datos del concejal que ejerce su responsabilidad en nombre de su grupo político a una empresa que además incumple la normativa establecida en las bases, perjudicando al ayuntamiento gravemente y por ende a los vecinos que pagan sus impuestos y a las otras empresas que acudieron a la licitación o concurso. O sea, son hechos súper graves. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Hecho grave y por lo que parece la alcaldesa trata de incriminar al denunciante en vez de seguir a la empresa que cumpla con la ley. La respuesta de la empresa Fomento de Construcción y Contrata no tiene desperdicio porque afirma que sus informes semanales reflejan la correcta ejecución de las prestaciones contratadas. Lo dice aquí el señor, no lo digo yo, lo dice aquí. Y sus escasas incidencias, muy poco relevantes. Yo no sé el sentido que le da él a la palabra relevante, no lo sé. Si por ejemplo que pasa un mosquito por el camión es irrelevante, eso no es relevante. No hay 2 operarios y un conductor, solo un operario y un conductor, contrario a las bases establecidas. Una, el día 21 de septiembre de este año y los días inmediatamente siguientes se deja de prestar servicio. La razón, el vehículo no superó la ITV y durante 2 días no se recogió la basura. Dimanado de lo anterior se incumple un apartado que firma las bases, tener un vehículo de sustitución para superar estos incumplementos. Por todo ello, quien emite los informes sobre el servicio no lo hace bien. Se puede pensar que deliberadamente porque los hechos son muy evidentes. Es la alcaldesa máxima responsable de inspeccionar, supervisar y exigir que el servicio se cumpla con lo establecido. No hay nadie más responsable, es usted. Lo grave de la situación es que la máxima autoridad local sabe todo esto y hace caso omiso. Grave, grave, grave. Su obligación está en otra dimensión que parece desconocer. No obstante, eso no le exime de responsabilidad. Por último, pedimos unas declaraciones y estas son las preguntas referidas a esto, aparte de lo que toca. ¿Quién se beneficia del ahorro que supone no pagar sueldo a un peón y seguridad social y otro? ¿Quién se beneficia, señora alcaldesa? Le hago la pregunta. Se beneficia a la empresa, lógicamente. Exacto. Muy bien. Correcto. Está clarísimo que es así. Se cobra pero no se gasta. ¿Es un fraude? ¿Lo consideras un fraude? Mientras está abierto el expediente, con alegaciones, tendrá que decidirse si... No, yo no le estoy diciendo si hay expediente, ni sé si hay expediente, si no hay expediente. Yo le pregunto, lleva 5 meses la empresa cobrándole a usted lo que licitó, 5.900 euros, y no está gastando en la seguridad social ni en el peón. Yo le pregunto, si usted me acaba de afirmar en lo anterior que es la empresa la que se beneficia, ¿es esto un fraude? ¿Sí o no? Hay un expediente abierto para reclamarle a la empresa lo que bien, por ley se bien. considera Yo le estoy haciendo necesario. una pregunta y usted me está evadiendo la pregunta. ¿Es un fraude sí o no? Yo no le puedo decir si es un fraude o no es un fraude. ¿Ah, no? La pregunta está muy clara. Puede ser una infracción. Una infracción, pero no un fraude. Y por último, la otra pregunta. ¿Por qué se mira hacia el otro lado ante un caso tan grave? No se está mirando ese Sí, porque usted sabe que es por segunda vez cuando le requerimos eso. La primera vez
La primera vez, reconociendo ustedes que habían cometido un error, pusieron a un empleado 15 días. A los 15 días, pido. En junio del 2016 le puse una reclamación y me la contestó en octubre, deliberadamente, mirando para el otro lado. Eso se llama mirar para el otro lado. No lo digo yo, son los ellos. Y admite usted que no conoce el problema. ¿Usted admite que no conocía el problema? Sí, lo conoce, perfectamente. Y llevo un trámite Señor secretario, eso sí administrativo. quiero que conste en acta, si es posible, por favor. Y lo último que quiero añadir es, que no está en el escrito que le voy a dar, pero es sencillito porque no tiene más vuelta de verdad. Solicitar que se devuelvan los dineros del TC1, TC2, el sueldo del peón que no se ha pagado, los dineros que se han dejado de gastar en el servicio. Nuestro grupo les va a dar una semana. No es que nosotros seamos leuleios ni nada, una semana. Si yo en la semana nuestro grupo no tiene constancia de que eso se está resolviendo satisfactoriamente, porque ya ustedes me han dilatado 6 meses el servicio del peón, nosotros tomaremos las medidas que creamos oportunas. Y nosotros no decimos más, simplemente el que avisa nos pega. Eso es lo que tengo claro. Ya está bien de reírse de nosotros y del pueblo. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien, hay que tener un poquito de vergüenza política. Un poquito de vergüenza política. Está bien, que yo esté pagando impuestos para que un señor se beneficie y ustedes mirando para otro lado. Y diciendo encima que los servicios son correctos, que no hay ninguna incidencia. Señor secretario, lo último, lo que le dije, eso lo entendió bien, ¿no? Clarísimo. Sí. Sí, nosotros damos una semana, si a la semana no tenemos respuesta satisfactoria. No que se abrió el expediente, porque abrió el expediente ahora, porque se lo dijimos por segunda vez, porque sabe que es su obligación, sabe que está incumpliendo la norma. Y esa es la razón por la que abrió el expediente, porque la primera vez no se lo abrió, que tenía que haberlo hecho. Nosotros hemos terminado con el tema ya. Se consideró por el servicio administrativo, por el secretario interventor, que con el escrito enviado el día 15 de junio se estaba abriendo el expediente. El 27 de junio se contestó por parte de la empresa y al 17 de octubre, visto que no se había subsanado las deficiencias que había, que nosotros pensábamos que había, se le dio trámite de audiencia a PSC para que presentara alegaciones. Eso fue el 17 de octubre. Se le presentó el expediente. O sea, se le notificó. A fecha de 7 de noviembre se presentan alegaciones por parte de la compañía, de la empresa FSC, alegando que no hay incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales y oponiéndose a esta resolución del contrato por este motivo. La empresa, entre otras cosas, alega que hay una discordancia entre el pliego administrativo y el pliego técnico, pues el primero hace referencia a que el contratista está obligado a dedicar o a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, y esta obligación se considera esencial según el artículo 64.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo del 2011, desde el 2011, de 14 de noviembre, por lo cual la empresa considera que el pliego administrativo prevalece sobre el técnico y por lo tanto no ha incumplido. El pliego técnico, sin embargo, en la cláusula 2A de definición del servicio recoge: el equipo de trabajo conductor más 2 peones se desplazará desde el centro de trabajo hacia la primera ubicación existente en la ruta de trabajo. Como no llegamos nosotros, no estamos conformes, a fecha de 29 de noviembre del 2016, desde la Administración se ha tomado la decisión de consultar a la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, que fue la redactora de las bases, para que en caso de existir discordancia nos asesore técnica y jurídicamente con este contrato y los pasos a seguir en base a la ley, porque rescindir un contrato de esta categoría, de esta envergadura, no es tan sencillo como parece. Lleva una serie de pasos. Al mismo tiempo, a fecha de 29 de noviembre, se ha solicitado a la empresa FSC la aportación de los correspondientes TC1 y TC2 del personal contratado para el municipio de Vilanova de Chasna desde el inicio del servicio hasta la fecha,
para poder contabilizar el tiempo donde no ha estado el segundo peón y poder proceder a la reclamación del reintegro de las cuotas correspondientes. El representante de la empresa se ha comprometido verbalmente ante mí y ante el señor secretario de subsanar la falta del peón a la mayor brevedad posible. Y quiero que quede claro que el único interés como administración es que un servicio esencial como el de la basura y obligatorio como este se cumpla en base a la ley, con el menor perjuicio para la administración y por consiguiente para los vecinos del municipio. Ese es el interés que nos juega a nosotros, simplemente. Y es todo lo que tengo que decir. Sí, la verdad que usted es de efecto retardado, porque lleva 6 meses con el interés desde marzo del 2016, que nos engañaron por primera vez la empresa poniendo 15 días. Ahora lo van a poner otros 15 días. En marzo de 2016 no Sí. había contrato de basura con FCC. ¿De 2016 sí? No. Sí. Empezó el 12 de abril. O en abril. De 2016. Vale, en En abril. marzo no había Muy contrato. bien. Estuvo 15 días porque se lo requerimos. Estaba un señor de aquí de Vilaflor, que usted sabe quién es. No vamos a nombrar aquí el pleno, que no es prudente. Lo tuvieron 15 días, los 15 días lo quitaron. Ya, los tontos estos no vuelven a reclamar, estos no hacen sino ladrar y no mueren, ladran pero no mueren. Vale, muy bien. La segunda vez, nos van a hacer la misma faena después de 4 meses que le hemos reclamado. Si usted hubiera tenido ese interés que me está diciendo aquí, porque eso ni usted se lo cree. Yo soy el alcalde y a mí usted está, a mí eso que me dice la empresa me suena a chino. La empresa no es la que va a decidir si lo está haciendo bien o lo está mal, es la justicia. Usted incumple un contrato. Y si usted me dice a mí, Usted mismo acaba de decir. si usted me dice a mí La justicia que cuesta mucho rescindir un contrato, mire, por esa regla de 3, si la empresa empieza a incumplir, cuesta mucho rescindir un contrato, vamos a aguantar. No vamos a aguantar. Esto lleva un trámite administrativo. Si no le basta con mi palabra, Nunca me ha bastado con su palabra, no la creo. el señor secretario le puede decir. No, el secretario no me tiene que decir nada. ¿Cómo yo le ha pregunto sido a usted. el trámite? Vamos a ver, yo ya le he explicado lo que se ha hecho. Sí. El señor secretario puede decir si son los pasos que se han tenido que dar o no. Muy bien. Sí, no, se le dio un trámite Sí. de audiencia previo a la resolución del Bueno, contrato. yo ya le dije que tenemos una semana. Yo no estoy diciendo las cosas por decir. Se acabó. Ya le pedirán a ustedes dónde lo va a tener que decir o no lo va a tener que decir. Y va a tener usted que decir, va a tener usted que decir si usted en 4 meses no ha tenido tiempo de haber decidido a la empresa. Lleve usted donde lo que tenga que llevar. No, Es que está siempre amenazando con que no, va a llevar. yo no Lleve amenazo. usted donde lo tenga Yo no que amenazo. llevar. Es usted la que incumple y tengo que hacerlo porque Vamos a ver, yo no considero que Yo no quiero amenazar a nadie. incumpliendo. Se están dando unos pasos. ¿Cuándo se empezó a están dar dando- los pasos? ¿Cuándo? Cuando el señor secretario ¿Cuándo? consideró que abrió el expediente ¿Cuándo? a ¿Pero fecha cuándo? de 15 En octubre, si yo le pedí esto en a junio. fecha de 15 de Y junio. me viene usted a decir ahora que usted hace todo lo posible porque se cumplan las cosas. Por supuesto. Mire, eso no se lo cree. Por supuesto. Usted misma no se lo cree. Porque si usted hubiera sido una persona consciente de la responsabilidad que tiene con el servicio, desde junio, en vez de decirle a la empresa, mire, José Luis Fumero González reclamó aquí, ¿qué tal? Para usted quedar bien, y yo soy el denunciante, pues sí, con todo el orgullo del mundo porque a mí me han puesto aquí para eso. A usted le han puesto por una cosa que no está cumpliendo. Usted no está cumpliendo con su deber, señor Es su alcaldesa. opinión. No es mi opinión, es la realidad. Es su opinión. No es mi opinión, es la realidad. Es un hecho veraz, es objetivo. Usted ha esperado 4 meses a ver qué pasaba y a los 4 meses me contesta porque usted no respeta las mínimas reglas de la democracia. No las respeta. Y como no las respeta, pues vamos a tener que hacer las cosas que no queremos hacer. Yo no la amenazo, amenazarla y usted. No siempre nunca amenazador. No. Es que aquí no hay otra regla. Usted la primera vez nos ningunea. Ahora ponemos a uno y luego a esto. ¿Tiene algo más nuevo que aportar? Ya le he dicho bastante. ¿No? ¿Es nuevo? Y no quiero ya más nuevo. ¿Qué más nuevo quiere que? Pues entonces se le va a Vale. dar sesión. Quería decir una cosa, si me lo permite. Ya está levantada la sesión. Ya se levantó la sesión.